regreso con este cierre de edición. Día viernes, yo veo muchos papeles sobre la mesa, muchos datos, me parece que hoy. Carmela Bárbara, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bienvenida. Buenas noches, gracias. Raúl Timmerman, ¿cómo le va? Ya vamos a saber qué trae. Lo veo que trae mucho documento hoy. Sí, leo cosas, pero la situación sigue igual. Enseguida vamos con eso. Osvaldo Quiroga, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas Él noches. tiene papeles, nosotros no tenemos nada, fíjate. Pero bueno, vamos a compartirlo enseguida. Vamos a arrancar con un informe tratando de condensar las medidas que se anunciaron durante esta semana, la semana posterior a las PASO, en una suerte de relanzamiento. Algunos coinciden en llamarlo como relanzamiento del gobierno, otros no están tan de acuerdo con esa palabra, pero lo hablamos después del informe. Juráis por Dios y por la patria sobre estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo para el que habéis sido nombrado, cumpliendo y haciendo cumplir en cuanto de vos dependa la Constitución de la Nación Argentina. Sí, 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 juro. Tenemos un descenso sostenido, son 16 semanas consecutivas de descenso del número de casos. La mortalidad también está disminuyendo. Y esto es lo que hoy nos permite, desde el punto de vista y con criterio estrictamente sanitario, poder tomar algunas decisiones que tienen que ver con las flexibilizaciones. Acabamos de terminar una reunión con el presidente Alberto Fernández, con representantes de todos los sectores empresariales, con representantes de las 3 centrales sindicales, en la que se rubricó el acta por la que llegamos a un acuerdo por la fijación del salario mínimo vital y móvil, en donde hemos logrado fijar un incremento del salario mínimo para el periodo paritario, que es hasta marzo del año que viene, de 52,7 puntos. Tenemos un dato de último momento, finalmente se subió el piso de ganancias, pasa a 175.000 pesos. Es información oficial que acaba de llegar en este momento. Bien. Esto le permite a 1.267.000 trabajadores más, que estaban incluidos cuando arrancamos el gobierno, no pagar impuestos a las ganancias, y nos deja solamente menos de 1 millón de trabajadores el pago del impuesto a las ganancias de todos los trabajadores formales de la Argentina. Si la gente tiene plata en el bolsillo, la economía argentina funciona. La verdad que estamos trabajando en un decreto de necesidad y urgencia, que es un DNU, que el presidente de la Nación está terminando de evaluar. Decimos jubilación anticipada porque nos gusta que nos entiendan, pero de verdad es una prestación anticipada por desempleo, porque van a ser jubilados cuando efectivamente cumplan la edad de jubilarse. Y entonces, ¿qué hacemos hasta que tengan esa edad? La posibilidad de percibir el 80% de esa jubilación que debieran cobrar cuando tengan la edad de jubilarse. Ahí lo que estamos planteando es terminar de resolver tendiéndole la mano desde el Estado a un sector importante de la sociedad argentina. La moratoria básicamente condona deudas tributarias, aduaneras y de seguridad social para las entidades que conforman el sistema de bomberos, los clubes de barrio, sociedades de fomento. En este caso es sin límite de monto. Plantear que hay que modificar el esquema de protecciones del contrato de trabajo no es simplemente cambiar la norma jurídica, sino que cambiar un modelo que a la Argentina le ha funcionado muy bien. Así que para mí está equivocada desde cualquier ángulo que se lo mire. Tiene un error. Hablábamos de que bajó la tasa de desempleo y es una buena noticia para el que está del otro lado, que lo más importante que tiene es el trabajo, claro, ¿no? La tasa de desocupación se ubicó en 9,6%. Con los datos que se han conocido ayer, yo debo decir que nosotros como gobierno no estamos conformes. No estamos conformes, hay que seguir y hay que redoblar los esfuerzos y hay que seguir generando puestos de trabajo, trabajo en blanco, trabajo registrado. Estamos en una etapa nueva, los convocamos hace 1 año y medio a cuidarse, ahora los queremos convocar a salir, queremos convocarlos a viajar, así que bienvenidos al programa Previaje PAMI. Y significa también que van a tener la posibilidad de viajar a Río Hondo, a San Bernardo, a Mar del Plata, a Bariloche, a Ushuaia, y que les vamos a devolver hasta el 70% del total de lo que gasten. Acá está el gobierno en pleno, con todo su equipo, con toda su gente, a la par de ustedes, viendo de sumar, viendo de aportar y viendo de mirar para adelante. Bueno, son muchos anuncios que se dieron en esta semana, una semana larguísima, vista así, ¿no? Sí, como la acabamos de ver en la pantalla, pasaron un montón de cosas. A mí me parece que está trabajando el gobierno. Yo no creo que sea
un relanzamiento. Creo que se está trabajando como corresponde mientras la oposición hace operaciones de prensa para distraer y para pero tapar hay una ese reacción, trabajo. digamos. No es Por casualidad que sea esta semana, no es una casualidad que sean tantas. Me parece que además lo que se quiso mostrar con el cambio de gabinete es que no era solo un cambio de nombre, sino que era un cambio de actitud, de una actitud más activa, más de ir al frente, de ir a buscar los problemas donde estaban. Después podemos evaluar si falta, si no, a dónde apuntan estas medidas básicamente. Pero me parece que lo que mostraron es que había movimientos y que había actividad y que había propuestas por lo menos para una semana. Claro, pero es interesante para mí, ¿no? Marcar lo que es trabajar y lo que es oponerse a todo, hacer operaciones de prensa. Lo de Daniel Goyán, por ejemplo, que para mí Goyán es un héroe. Realmente trabajó en el tema de la pandemia maravillosamente bien. Y arman una operación de prensa mentirosa, absolutamente mentirosa, porque yo escuché la cinta donde no es él el que vincula tener plata en el bolsillo con la vacunación y con todo esto. Y arman esto. Me parece que la actitud del gobierno es permanentemente trabajar y hacer. Veremos los resultados. ¿Qué impacto van a tener estas medidas, Raúl? ¿Y en qué plazo? ¿Va a pasar qué? No, ¿qué impacto tienen estas medidas anunciadas durante la semana? Yo primero quiero declarar que yo soy un mansurista de la primera hora. Bueno. Primer punto. Estoy totalmente de acuerdo con lo que dijo Mansur. Es ¿con qué parte? Totalmente insuficiente. Y la actitud de no estar conforme y de ir por más es la actitud que cambia el gobierno. Esto no es un relanzamiento del gobierno, no es que se relanza el mismo gobierno. Hubo un cambio de gobierno. Espera, déjame que te diga algo, a ver si estamos de acuerdo, a lo mejor no, obviamente. Mejor si no estamos de acuerdo. Hubo una pandemia que prácticamente impedía hacer muchas cosas que ahora se están haciendo. La pandemia impedía, todo estaba puesto pero en la no pandemia. impedía todo, Osvaldo. Me parece que ese es el punto de no. discusión hoy, ¿no? Que la pandemia, por supuesto, complicó muchísimos aspectos de la gobernanza, pero en muchos otros aspectos se podía ir trabajando, e incluso en muchos otros aspectos la pandemia era la excusa, digamos, insólita, pero justa para avanzar en redistribución, en generar equidad, en los precios de los alimentos. Digo, si no es una situación extraordinaria, que en el mundo compararon con una situación de guerra, cuando uno puede llevar adelante esos cambios, ¿cuándo si no? Si vos pensás que la pandemia es un motivo para que haya pasado lo que pasó, también deberías pensar que entonces el electorado no entiende. Por eso votó en contra. No, yo creo que la pandemia trabó muchísimo la gestión de gobierno, pero que se podía haber hecho mucho más, como dice Felicito y como sostenés vos, sin duda. Y algunas ahora, cosas trabó muchísimo, ¿o no? No trabó muchísimo. Pero sí, pero yo voy al resultado de las elecciones. El resultado de las elecciones es que hay un conjunto de gente mayor que no aprobó la gestión del gobierno en este periodo que el que la aprobó. Entonces lo que me preocupa es el que no la aprobó. ¿Por qué no la aprobó? Porque el que la aprobó no me preocupa. Y el que no la aprobó, reviso las cosas y pasaron cosas en la pandemia que no le gustaron y no debieron haber pasado nunca. Está bien, pero vos dejás afuera, me parece, no sé, es una pregunta, todas las operaciones de prensa, la campaña permanente del periodismo contra el gobierno y contra Cristina Kirchner, que ha sido todo el tiempo en medios dominantes, con muchísimas repetidoras. Esto tiene una influencia en el electorado, porque hay mucha gente, incluso gente que ha estudiado los temas bastante, que les cree en esas operaciones. Entonces, yo creo me parece que hay que tener en cuenta todo ese contexto donde ocurre lo que ocurre. Tengo en cuenta todo el contexto, tengo en cuenta la acción de un sector de la prensa, tengo en cuenta que el periodismo se ha convertido en un campo de batalla de estar a favor o en contra, y si querés mantenerte informado es muy difícil porque no tenés que elegir. Tengo en cuenta esas cosas, pero también tengo en cuenta que la gente al momento de votar hace su propia evaluación de cómo le va en la vida, cómo le está yendo en la vida diaria.
Más todo lo demás. Más todo lo demás. Pesa Pero sobre el ¿estás de votante? acuerdo que si ve que hay un vacunatorio VIP no le gusta? Que si ve que mientras hay que hacer cuarentena el presidente no la hace, no le gusta. El vacunatorio VIP es una parte del problema que sin dudas vamos a estar de acuerdo, pero la ampliación del vacunatorio VIP por los medios de prensa opositores es descomunal. Sí, igual me parece que lo que estamos discutiendo es qué vota la gente cuando vota. Si la gente vota una cuestión ideológica, si la gente vota por su situación personal inmediata, su situación laboral, personal, social, en el momento de votar, o si vota futuro, o si vota castigo, o si vota llamando la atención. Me parece que lo que estamos discutiendo, poniendo diferentes énfasis, es qué vota la gente cuando vota y tratar de entender qué votó esta vez en estas elecciones, que son intermedias, que no definen el gobierno, que es en general elecciones en las que la gente puede votar alternativas, puede votar realmente lo que tiene ganas sin pensar que esto va a determinar el futuro, inclusive pensando en opciones que tienen más que ver con el control de los poderes que con el ejercicio del poder mismo. No es lo mismo, para mí siempre el ejemplo emblemático es Elisa Carrió. Elisa Carrió siempre le va muy bien en las legislativas y nunca nadie la votaría presidente. Esto es lo que vino pasando. Entonces, bueno, hay un sector de la población que quiere que en el Congreso haya gente con otro punto de vista o con otra manera de hacer las cosas, pero que no la votaría de ninguna manera para un cargo ejecutivo. Tenemos que pensar qué votó la gente esta vez. Si realmente era la situación personal económica de cada uno, que ya veníamos arrastrando una situación mala, más un año de pandemia, independientemente de las medidas que se podían tomar o no. No hay gente a la que le haya ido bien. Hay cosas que el gobierno reconoció que hizo mal. Está bien. Por ahí aceptemos, no fue la prensa. El cambio del ministro de Educación es porque la política educativa durante la pandemia no funcionó. Está claro, sí. No funcionó. Ahora, y entonces decidió cambiar el ministro de Educación. ¿Vos crees que el voto de la gente tuvo que ver con eso? Pero hay una cosa que la gente, hay un impulsor para el voto que es el enojo. Sí. Y hay algo que no te invita a ir a votar, que es el desinterés o la decepción. Eso es verdad. Tuvo una fuerza impulsora mayor la gente que estaba enojada con el gobierno para ir a votar que la gente que podía haber estado de acuerdo. Es más, del 12% que no sabía que iba a votar una semana antes en la provincia de Buenos Aires, 9 habían votado a Alberto Fernández a presidente. Está bien, pero cuando vos todo el día batallás sembrando odio, mintiendo. Por ejemplo, hoy lo agredieron a Santoro, ¿no? ¿Por qué lo agredieron a Santoro? Por distintos motivos, pero ¿cuál es el motivo fundamental? Que todo el tiempo se trabaja para el odio. Hay medios como La Nación Más, por ejemplo, como Clarín, que todo el tiempo estigmatizan, mienten, dicen barbaridades. Ese odio estalla en algún momento, Osvaldo, y de distintas maneras. ¿Qué querés que hagamos? Digamos, estás planteando una parte de un tema que no tiene solución. Bueno, tendría que tener solución. No tiene, porque hay libertad de prensa. Nunca hubo tanta libertad de prensa. Hay libertad de prensa y vos fijate que la pauta del gobierno no castiga a los medios que están en contra. Pero vos fíjate, hoy en primera instancia se falló a favor de Eduardo Feynman, que entre otras cosas le dijo a Cristina cínica, hipócrita, canalla, mentirosa. Eso es libertad de prensa. Lo que le dijeron a Larreta, para que ser totalmente justo, lo que le dijo Milei a Larreta, ¿eso es libertad de prensa? No, eso no es libertad de prensa. Eso es odio. Eso es odio. ¿Qué es lo que propones? Que haya una legislación que no admita que la injuria sea libertad de prensa. Si no decimos cualquier cosa, me parece que la palabra dice cualquier cosa, pero la libertad de prensa no. El problema de comunicación que tiene la Argentina hace bastante tiempo, no estoy diciendo nada nuevo, es la concentración que hay de medios de comunicación que impide la aparición de nuevas voces, o que voces que puedan tener mayor atención o puedan ser escuchadas. De lo que dice Osvaldo, que a mí sí me parece que, así como nosotros le reclamamos a la Corte Suprema que eleve su propia vara, nosotros en los medios tenemos que reclamarnos a nosotros mismos elevar la vara. Independientemente del discurso y de la concentración,
hay cosas que son por abajo del nivel de flotación. Digo. Hay frases, hay maneras que no deberían suceder, independientemente si son a favor o en contra, o en un medio concentrado, o en un medio así de chiquitito. Digo, me parece que lo que sí venimos viendo últimamente, en los últimos años, no es un proceso de un solo día, es que se permiten y se dejan pasar cosas que realmente no son aceptables. Yo insisto, a mí me parece que eso tiene que ver con la concentración y con la línea que bajan los medios de comunicación concentrados, porque existe otra forma de comunicar y de hacer periodismo, y pienso en los medios cooperativos, lugar de donde vengo, pienso en medios comunitarios que trabajan de otra manera todo el tiempo y que están totalmente fuera del mapa. Hay otra forma de hacer periodismo, lo que me parece que hay es una concentración abismal que no permite escuchar otras voces. Me parece que es un tema para discutir. Sí, además se desvía todo el tiempo la atención. Es decir, yo no podía creer que hoy, por ejemplo, se hablara de algo tan hermoso como es un embarazo cuando uno desea tener un hijo. Caso Fabiola, la compañera del presidente. Vos escuchás, porque le dan aire, vos escuchás a Beatriz Arlo diciendo que el parto sea en silencio. No me jodas, no me rompas. Los partos en silencio me traen recuerdos terribles en este país. ¿Qué es el pacto de silencio? Parto en silencio. Parto en silencio. Que tengo un parto en silencio. Nadie tiene que opinar del parto de nadie, chicos, ni de la primera dama ni de nadie. Pero le dan aire y se montan en eso. Entonces no se habla de que el periodista Daniel Santoro colaboró con Stornelli, con Bonadío, en la causa donde se dijo que se había sobrefacturado el gas. Se prueba que eso es mentira, pero de eso no se habla, eso no importa. De todas maneras, me parece que estamos hablando de violencia política, no solamente está en los medios de comunicación, está también en los referentes de la política y está en la sociedad, ¿no? Porque, ¿por qué negarlo? Vamos a otro de los temas que en la semana se debatió increíblemente, ¿no? En este caso, el uso del barbijo. Nosotros venimos proponiendo un plan progresivo y planificado, digamos, de aperturas, de 6 etapas, hoy estamos en la 4ª. Todavía no es momento de quitar el barbijo. Armamos un plan en 6 etapas. En la etapa 4 vamos a empezar a dejar de usar el tapabocas. Solo va a ser obligatorio en los lugares cerrados y en el transporte público. De ese plan inicial de 6 etapas, nosotros hicimos un pequeño ajuste hace algo así como 4 semanas, cuando vimos lo que pasó en varios países del mundo. Entonces el barbijo sigue teniendo una relevancia más allá de la vacunación. Bien. Y por eso pasamos el barbijo del espacio abierto a la 5ª etapa. Pero en breve, cuando estemos un poquito más protegidos, no falta tanto, seguramente vamos a empezar por el espacio abierto, como hablábamos, y luego iremos en la 6ª etapa a liberarlo del todo. Bueno, ahora nos queda discutir entre los ministros las medidas anunciadas, que por otro lado son para ejecutar a partir del 1 de octubre. Este lunes y martes tendremos la arena para discutir. No sé por qué se toman decisiones también de decir que no antes de eso. Me parece que lo mejor sería que primero trabajemos en conjunto, y así que no es abandonar el barbijo, sino en alguna circunstancia en la cual ya no es obligatorio tenerlo puesto. Que por otro lado también sucede bastante, entonces también hay que acompañar lo que el pueblo está pudiendo hacer, y yo creo que hay mucha más conciencia de cuidado. Solamente se declara que no es obligatorio en esta circunstancia que es muy particular y que no hay ninguna discusión que nos genera riesgo epidemiológico, que es ir caminando por la calle sin nadie alrededor, al aire libre. No confundir, porque de ninguna manera se está desalentando el uso de barbijo, sino todo lo contrario. Solamente estamos avanzando en el marco de la evidencia científica, en el marco de la situación epidemiológica y en el marco de lo que habíamos planificado. Estamos en un momento de un valle, así como hablábamos de picos importantes, en este momento es un valle prolongado, en el cual evidentemente tenemos la oportunidad de poder empezar a hacer ciertas aperturas. Entonces el tema del barbijo, que no sé por qué se transformó en el centro de la cuestión cuando es una de las medidas, lo único que a mí me molesta un poco es que el ciudadano de a pie, digamos, se ve en el medio de un debate, barbijo sí, barbijo no, que me parece que es totalmente irrelevante.
Es totalmente irrelevante y además falso, porque lo que se está planteando es otra cosa, ¿no? Es una cosa que, aparte, está novia, ¿no? Si vas caminando solo, no hay gente alrededor. Bueno, obviamente podés sacarte el barbijo. Te diría que tiene una lógica que es indiscutible. No se está discutiendo barbijo sí, barbijo no. Nunca se planteó que se deje de utilizar el barbijo en los lugares cerrados o cuando compartimos actividades con otras personas que pudiéramos contagiarnos o contagiarnos. Es un debate casi ridículo el que se instaló en la semana. Yo aprendí que el barbijo me ha servido el año pasado y este año no me engripé, por ejemplo. Claro. Bueno, y ahora para las alergias, te digo que con lo que vuela acá en la ciudad de Buenos Aires, esas cositas de los plátanos, yo no me lo saco ni loca. Claro. Y no me animo a opinar en un tema. Yo no quisiera que se politice el tema. Me parece absurdo que un tema que tenga que ver con la salud se politizó. Ya bueno, bastante politizada está la justicia como para que también la salud pública se politice, ¿no? Me parece bueno, ya se había politizado de antes. Irrelevante el tema. Sí, desde el minuto desde las vacunas, chicos, desde la vacuna, desde el aislamiento, todas las medidas sanitarias fueron politizadas y debatidas. O sea, ahora somos todos infectólogos, todos especialistas, podemos opinar todos. No, pero además hay discusiones, supongamos, el tema de la escolaridad, ¿no? Recién estábamos hablando de Trota y de esto. Bueno, ahora miramos hacia atrás y vemos que muchas cosas se pudieron haber hecho mejor, ¿no? Pero el tema de que los chicos no concurran en las escuelas, yo creo que fue una decisión bien tomada. Estábamos ante un virus para el cual no teníamos vacuna. Un virus además que podía ocasionar la muerte de diferentes integrantes de la familia. Esto es una decisión bien tomada. Claro, quizás se falló en lo que tiene que ver con el acompañamiento de esos estudiantes o de esas estudiantes que muchos no tenían acceso a la tecnología o al material para seguir formándose. Respecto a las vacunas, espero que los rusos se apuren a aprobar en la Organización Mundial de la Salud la vacuna, si no, no vamos a poder salir de Argentina. Bueno, hay títulos tremendistas como por ejemplo los argentinos que quedaron rehenes por ponerse la Sputnik. No, a ver, no somos rehenes, te salvaron la vida si se quiere con una vacuna, ¿no? La que sea, en ese momento estábamos esperando cualquier vacuna. La primera que tuvimos fue la Sputnik, luego llegaron las otras. Lo que decís de educación, en la ORT hubo muchos contagios, en la escuela ORT hubo creo que 40 contagios. 61. 61 contagios. O sea que el problema sigue estando. Hay que ver qué pasa ahora que hay plena presencialidad. Claro. Vos que hablás de los medios... ya te estás riendo. Hay una versión saco la espada. Que es ultra gorila y súper paranoica. Sí. No sé si la habrán escuchado, pero es fantástica la versión. Contala antes que vayamos a la carta de Lorenzetti. Bien. ¿Por qué dicen de liberalizar todo, sacarse el barbijo? Sí. ¿Por qué? Porque quieren que se contagie todo el mundo con la fase Delta y suspender las elecciones. Esa versión la escuché esta mañana. Claro. Esta mañana. En forma personal, digamos. No te privas de nada. Alguien que la sostenía en serio. Claro, absolutamente cree que es así la situación. O sea que también tengan en cuenta que el 11% de la población argentina cree que la Tierra es plana. Bueno, yo le doy una vueltita más al tema de la comunicación que yo les decía, la concentración, y les decía, hay otras formas de hacer periodismo, hay otras formas de comunicar. Pensaba en medios que son más pequeños, que la reman desde siempre. Hablé de los medios cooperativos. Pensemos por una vez que los que llamamos medios nacionales son medios porteños. ¿Por qué no tenemos una comunicación federal? ¿Por qué todo el tiempo nos estamos nutriendo de los canales o de los medios de comunicación que están concentrados en la capital? Digo, la mirada sería mucho más rica. Medios nacionales. Pero se replican. Sí, bueno, pero no son medios nacionales, son medios porteños. Pero se replican. Y esto, claro, se replica, pero si miramos lo que ocurre, en algunas provincias hay ejemplos muy interesantes de medios de comunicación, que con mucho esfuerzo tratan de hacer un periodismo diferente. Los primeros 6, 7, 8 meses de tratamiento de la pandemia era el presidente, el jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Yo creo hasta que eso se tomó con centralismo. Los gobernadores, incluso los gobernadores, los funcionarios nacionales, caen presos muchas veces de ese espejito que son los medios nacionales, entre comillas, porque lo estoy cuestionando, y no se enteran de lo que pasa en otros lugares del país. Porque cuando te dicen, si en el chino conseguís la leche a tal precio, y yo te digo, mira, andá, fíjate si conseguís ese precio en Neuquén o en Santa Rosa. El país es totalmente. Claro, bueno, pero un gobierno federal tiene que saltear esa posibilidad y escuchar lo que pasa en otros lugares. Los gobernadores del norte, la reunión en La Rioja. Exactamente. Eso fue federalismo. Pero no hubo muchas muestras de federalismo. Yo creo que Alberto hubo declamación de federalismo. Sí, yo creo que Alberto lo intenta. Mansur supuestamente viene con un aire, ¿no? Mansur, de mayor federalismo. Con Julián Domínguez.
con Aníbal. Yo creo, hay un gabinete de pesos pesados ahora, digamos. Vos podés decir cualquier cosa de este gabinete, menos que no se va a jugar la vida porque las cosas salgan bien. Bueno, y por eso lo atacan tanto. Vamos a compartir antes del cierre, si les parece, una comunicación, lo voy a poner en esos términos, de Lorenzetti. Ayer hablábamos de lo que pasó en la Corte Suprema de Justicia y de esta imposibilidad que había tenido Lorenzetti de participar. A ver, busco ya el texto de Lorenzetti, que está cuestionando la elección de Rosati, justamente porque... Dice. Sí, acá la encontré. Habiendo tomado conocimiento, insisto, esto está corroborado, es un correo electrónico, entiendo, teoría, que escribe Ricardo Lorenzetti, fecha Estimados 24 colegas, de dice, septiembre. no sabemos a quién se lo Estimado manda. colega, supuestamente está hablándole a los otros jueces, ¿verdad? Habiendo tomado conocimiento del acuerdo celebrado sin la participación de la doctora Hayton y del suscripto, estimo necesario expresar en un voto la posición histórica de la Corte conforme con precedentes que cito de la siguiente manera: que la decisión adoptada en el acuerdo el día jueves 23 de septiembre se asemeja notablemente a un caso similar ocurrido con ocasión de la elección del doctor Nazareno, reflejado en la acordada 27-2000. Lamentablemente repite uno de los vicios de algunos de los jueces de aquella composición del tribunal moral y jurídicamente descalificados y que se habían superado hace más de una década. Se había logrado una confianza, transparencia y participación que este tipo de actos afecta gravemente. Que la designación, dice Lorenzetti, de autoridades por medio de acuerdo extraordinario es irregular. Normalmente se celebra por acuerdos ordinarios y no se llevó el tema el martes 21. Un día después, el miércoles 22, nada había cambiado y por la tarde se llamó a un acuerdo extraordinario para el jueves 23 con menos de 24 horas de anticipación. Todos sabían, continúa, que el suscripto estaba representando al país en una reunión de un organismo internacional con la participación de juristas de todos los continentes. Es decir, no era una tarea privada, era institucional. Por lo tanto, era posible tratar el tema el día martes 21 o martes 28. No había urgencias, dice Lorenzetti, ni obligación legal y no hubo mala voluntad ni deseos de no asistir. Por otra parte, existieron numerosas oportunidades en que los acuerdos fueron postergados por el solo pedido de un ministro. Por lo tanto, negarse a tratar el tema en el acuerdo ordinario y no postergar el convocado violó la tradición de la Corte en materia y las reglas de la cortesía. Bueno, es mucho más extenso. Dice, el autovoto ha sido censurado por la opinión del juez Petracci en aquella decisión y ello fue confirmado por lo sucedido con posterioridad porque puso en duda tanto la existencia de una mayoría en la decisión derivada de votarse a sí mismo, sino también la legitimidad del acto. En definitiva, lo que está planteando Lorenzetti es eso, ¿no? La legitimidad que pudo haber tenido o no el acto. A Lorenzetti le pasó algo no muy diferente que a Felipe Solá. Estaba en el extranjero y lo sorprendieron. Pero además, ellos se pelean entre ellos, se juntan entre ellos, se quieren entre ellos y mientras la justicia es un desastre, un verdadero desastre. O sea que es un tema, ¿no? Tener una Corte Suprema que no representa la justicia. Es la segunda vez que lo sorprenden a Lorenzetti. Cuando eligieron a Rosenkrantz, también lo sorprendieron porque decidieron en el momento que iban a elegir el presidente. Y Lorenzetti, como dijo Néstor Espósito, desde que se fue quiere volver a ser el presidente. Feli, nos tenés una deuda. Tenemos una deuda desde ayer. Tengo una deuda desde ayer. Rosenkrantz es el amigo de Pipón, de Pepín. ¿Cómo de Pipón? De Pepín Rodríguez, el de las 59 el de las alertas rojas. O sea, el de las 59 llamadas telefónicas. Es el íntimo amigo de un delincuente, de un prófugo de la justicia. Volvieron las alertas rojas. Bueno, déjenme tirar este dato antes de irme, que lo prometí y no me quiero ir sin tirarlo. Ayer les contaba de este informe que hace el Centro de Almaceneros de Córdoba. Otro día nos explayamos mucho, estamos con un minutito, pero yo les decía un dato que es muy importante para entender lo que pasa con la cuestión económica, ¿no? Con ayuda estatal, les decía, miden cuánta gente cuando va a comprar a los almacenes, ¿cómo pagan? Bueno, con ayuda estatal paga el 65,25% de los encuestados. Si desglosamos ese número, 46,80% utiliza la asignación universal por hijo, la tarjeta alimentar 43,50%, la tarjeta social Córdoba 3,50%, otros 6,20%. Con recursos propios paga el 34,75%. Hay un 45,8% que no está ahí, que no pudo hacer frente, no llegó a hacer frente a los gastos que tenía. Pero mirá qué número, 65,25 habla de dos cosas, de la importancia de la ayuda estatal
¿no? Porque hubieran sido mucho peor los números de la pobreza si no estaba el Estado presente allí. Y por otro lado, de la situación social tiene razón catastrófica. Mansur, porque habría que llegar a una situación donde no hace falta este volumen de ayuda. Cerramos, Raúl, pero es cierto, lo podemos retomar la semana que viene. Gracias por estar aquí. Buen fin de semana para todos. Próximo lunes, 19 horas, estaremos aquí con Televisión Pública Noticias, 20:30 con cierre de edición. Buen fin de semana.